tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la presentación de nuestro libro Casos de Mediación. En primer lugar, quisiera presentar a los panelistas que nos van a acompañar, la doctora Bianco, el doctor Fábregas y la licenciada Brandoni. Y para que nos dirija la palabra en la apertura, le vamos a dar un pase a la doctora Bianco. La doctora Bianco es consejera del... perdón, va a hablar el doctor Fábregas. Se lo dije 10 veces y me equivoqué. Le vamos a dar la palabra al doctor Fábregas. El doctor Fábregas, no, Frábega. No es Frábega, perdón. Pero casi me equivoco yo también. Es el director general del Centro de Mediación. Es abogado mediador. Así que bueno, Daniel. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Muy agradecido por la concurrencia. Vamos a presentar, ¿ahí se escucha bien? Buenas tardes, bienvenidos, gracias a la concurrencia. Vamos a presentar la tercera edición, o mejor dicho, el tercer libro que se realiza bajo la autoría del Centro de Mediación y los mediadores que lo componen. La edición de un libro, o para nosotros la edición de un libro, lo vemos como la culminación de un proceso en donde el trabajo en equipo está dado en su mayoría por la excelencia que tienen los mediadores del centro. Recuerdo el primero, que era el proceso de mediación en la ciudad de Buenos Aires. El segundo fue el análisis de los casos de violencia que pasaron por el centro de mediación, y este último, casos de mediación, en donde cada uno de los mediadores va contando desde su propia experiencia cómo fue cada acto mediatorio, por llamarlo de alguna manera, y cómo se fueron los participantes, o cómo vinieron y cómo se fueron los participantes del mismo. Para mí, no canso de repetirlo una y otra vez, el trabajo en equipo que hace el grupo de mediadores, el equipo interdisciplinario de los administrativos, hace que tengamos no solamente como el resultado las mediaciones y el servicio de justicia, de mediación hacia el ciudadano, sino que el trabajo de excelencia se va mejorando día a día o año a año. La prueba está en los libros que logramos publicar, en el trabajo del índice de mediación, que vamos por la tercera edición, y esperemos que próximamente estamos pensando en presentarnos al premio de la calidad judicial en el Ministerio de Justicia de la Nación, que evalúa los procesos en determinadas áreas de la justicia, que así pretendan ser medidos y evaluados. Estamos tratando de encontrarle la vuelta para presentarnos a ese premio y esperamos tener un buen desempeño. Pero más allá de eso, yo descarto que esto se va a lograr. Básicamente por el fruto que tenemos como grupo, o que los mediadores tienen como grupo de excelencia dentro del Poder Judicial. La prueba está en los trabajos que le acabo de mencionar. Sin mucho más preámbulo, porque lo que yo hago más que nada es una introducción, vuelvo a agradecerles a todos ustedes la concurrencia, y en especial a la editorial Juzgari y al Poder Judicial la posibilidad de poder editar este libro, y espero que ya empecemos a pensar el próximo para el año que viene. Muchas gracias. Bueno, antes de darle la palabra a Florencia, ella sí va a hacer un comentario sobre el libro, yo quería hacer algunos agradecimientos por ahí, agregar los agradecimientos que hizo Daniel a la gente que trabajó para organizar estos dos eventos, que fueron los mediadores Anabela Giachetti, Daniela Falleroni, Sergio Gastrel, el licenciado Luis Sosa, del equipo interdisciplinario, y a Mercedes Zampayo, que está por ahí, y a Lucía Rulli, también nuestra millennials, que es la que nos hace todo, porque
lo que nosotros no entendemos de internet y todas esas cosas. Y por supuesto a los autores del libro, a Leticia Peralta, Anabela Iagetti, María Eugenia López Pereira, Mariel Fuertes, Liliana Rodríguez Helénico, Daniela Falleroni, Alicia de la Fe, que ya no está con nosotros, pero sigue estando, Cecilia Romero, Gustavo Vilaschi también, que se fue pero sigue estando, María Soriani también, se fue pero sigue estando entre nosotros, Soledad Berraondo, ¿dónde andaba Sole? Por allá afuera, Sandra Carquejida Román, Laura Sayú, Laura Barberis, Pablo Díaz, María Jimena Moyano, que andaba con su hija por allí, Mirta Cristina Sade, no sé si vino la doctora Sade, que ella tuvo una pequeña participación en un caso, y Nélida Regiardo, ¿dónde está? Bien, por ahí. Bueno, nada, muchas gracias a ellos y además a todos los integrantes del Centro de Mediación, que es equipo interdisciplinario, equipo administrativo, más cuerpo de abogados mediadores, digamos, y las autoridades que siempre nos dan el apoyo de aquellas ideas que se nos van ocurriendo. Bien, entonces ahora sí, sin hablar más, le quiero dar la palabra a Florencia y no sé si todos la conocen a Florencia, pero bueno, les cuento. Florencia Brandoni es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, es mediadora desde el año 1994, diploma de Estudios Superiores Universitarios en la Universidad de París 8, en el año 2010, profesora e investigadora en resolución de conflictos de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, integrante del Centro de Mediación del Ministerio de Justicia de la Nación desde el año 1993, es decir, que tuvo todo el recorrido de ese centro de mediación hasta el año 2012. Directora ejecutiva de La Trama, revista virtual interdisciplinaria de mediación y resolución de conflictos, compiladora, coautora y autora de libros y diversos artículos. Y además para nosotros es alguien muy querido, muy cercano, porque es la que nos coordina todo el taller de supervisión permanente que nosotros tenemos en nuestro centro de mediación. Así que, bueno, gracias Flor por estar acá, es un privilegio y un honor que nos acompañes. Gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que me siento muy honrada con la distinción de haberme elegido para que comente el libro. La verdad que lo considero un gesto más de confianza en mí. Espero que no se hayan cifrado muchas expectativas. He leído con mucho interés el libro. Es difícil hablar de todos los artículos. Voy a intentar señalar algunas cosas que me parecieron que son recurrentes en el libro y desde ya les agradezco, y creo que es en principio diría estos 22 casos, además compilados por Cecilia Romero y María Eugenia López Pereira, creo que revelan no solo el trabajo de las compiladoras, sino también el trabajo de cada uno de los que escribió. Siempre solemos decir que cuando uno elige un caso, habla de sí, ¿no? El operador habla de sí mismo. En algunos de estos casos, cuando ustedes lo lean el libro, van a encontrar algunos mediadores que revelan algún gusto amargo, ¿no? En alguna mediación, y eso los lleva a intentar algo nuevo con la gente o intentar una reflexión. Otros que se sorprenden del éxito arrollador, ¿no? Del éxito casi sorpresivo de que un encuentro entre dos resulte en algo tan diferente de cómo se empezó, ¿no es cierto? O otros que entienden en su caso una oportunidad de trabajo a largo plazo. En fin, hay una serie de casos realmente muy variados desde la experiencia de los mediadores y también desde los temas. Por supuesto, cada uno lee en clave de sus preocupaciones, ¿no? Y otra vez estamos ante el mundo que planteamos los mediadores, que es un mundo de percepciones parciales y no de verdades únicas, que es a lo que nosotros invitamos a las personas a participar en una mediación. Y entonces yo quiero dar cuenta de las reflexiones que a mí me despertó el libro, ¿no? Que en todo caso quiero
advertirlos de que de alguna manera esto que voy a comentar no es que sea solo lo que el libro dice, sino que está sesgado mi lectura un poco por mis propias preocupaciones, ¿no? O por los temas de interés que venimos de alguna manera desarrollando. A mí me parece que si uno lee los 22 casos, se hace una idea perfecta de en qué trabaja todo este equipo de gente. O sea que si alguien quisiera saber de qué se ocupan ustedes, con solo leer el libro va a tener una aproximación cercana, extraordinaria, a la labor, a las dificultades que la labor plantea y a la diversidad de casos y de sujetos que efectivamente atiende. Ahora, yo les vengo diciendo que me parece que hay mucha diversidad, pero también creo que hay algunos elementos comunes. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, que digo tiene que ver con mis preocupaciones desde que empezamos a trabajar en conjunto, es qué significa para los sujetos que llegan a una mediación en el marco del Poder Judicial Penal, cuál fue el significado que le otorgaron a la denuncia, ¿no? Ustedes trabajan muchos casos vecinales, trabajan muchos casos de familia, y sin embargo esos casos también podrían darse o presentarse como conflictos o presentarse a la resolución en otros espacios que no sea el espacio de la justicia penal. Entonces un poco las preocupaciones siempre veníamos trabajando sobre eso, ¿no? Y a mí me parece que se ve en muchos casos que la denuncia es un límite. La denuncia funciona como el límite que el sujeto no pudo poner, o que ese circuito simbólico de integración no pudo operar, ¿no? Y entonces, en esa búsqueda de un límite, encontramos unos 3 o 4 casos de mujeres enamoradas, ¿no? En busca de continuar una relación amorosa, ¿verdad? Que no alcanzan a registrar ese no, ese basta, ese stop de aquel con quien tuvieron una relación ocasional, ¿no? Pero también es el límite en una situación de familia compleja. Hay 2 casos que refieren a situaciones complejas de familias con consumos abusivos de drogas en familias donde efectivamente los adultos no logran ninguna eficacia simbólica con sus intervenciones y se requiere de la denuncia y de la justicia penal para poder organizar las relaciones al interior de esa familia. Hay otros que tienen que ver con poner un cierre, ¿no? Pero hay una búsqueda de un límite, hay una búsqueda de intentos de poner un límite en relación a hostigamientos permanentes o relaciones con violencias familiares que vienen de larga data, y la denuncia penal también viene a obrar como ese límite de afuera, como la búsqueda de una institución que pueda regular aquello que los sujetos no pueden, ¿no? Y me parece que en ese sentido esa línea se ve muy intensamente a lo largo de los casos. Después me parece que hay alguna ya más diversidad, metiéndose un poco más en los temas hay alguna diversidad. Y en esa diversidad me parece que lo hermoso de este libro, o que este libro refleja, algo del espíritu extraordinario, o para mí extraordinario, porque para mí es atractivo y me dedico a eso y todas esas cosas, del espíritu extraordinario que genera la mediación, que es la posibilidad de generar un diálogo y un encuentro. Entonces uno podría decir que este libro refleja casos que en su mayoría se iniciaron por una denuncia penal, donde aparece, ¿no es cierto?, un otro regulador, un Estado regulador con un fuerte poder sancionatorio, y en ese contexto se abre el camino a un diálogo y un encuentro. Y ahí hay un valor extraordinario, y eso podríamos decir es como el leitmotiv de la mediación en cualquiera de sus ámbitos de implementación, ¿no?
esa potencialidad en el encuentro con el otro, en el diálogo con el otro, que genera alguna transformación. Y ese diálogo puede tener distintos sentidos o puede tener distintos objetivos, ¿no? Y ahí ya estamos hablando de las particularidades de cada uno. Para algunos, el diálogo tiene como objetivo cerrar la relación, ¿no? Como en el caso de el corazón tiene razones que la razón no. ¿No es cierto? Una pareja que en el momento de la separación ella demora, no quiere avanzar sobre el divorcio, él muy ansioso, la amenaza, ella hace una denuncia, cuando llegan ya había pasado un tiempo, de alguna manera ahí lo que ocurre es que bueno, que el divorcio ya se había concretado, que las cuestiones civiles vinculadas con los efectos del divorcio también ya estaban concluidas, pero sin embargo se dio ahí una oportunidad de encuentro, ¿no? Y si yo lograra encontrar lo que señalé, me gustaría sí compartir con ustedes unas pequeñas palabras de ese caso. Acá. Una pequeña palabra de la autora sobre ese caso que me parece que abren de alguna manera, muestran algo de ese encuentro distinto, de ese encuentro que generan las personas cuando el mediador solamente genera condiciones y los sujetos hacen lo suyo, ¿no? Entonces, la autora, que es Anabela, dice, aunque la audiencia por pedido de Sofía se había desarrollado siempre en salas separadas, quisimos hacer un último intento. Le preguntamos a ella si deseaba manifestarle algo a Nicolás en el marco de este ámbito cuidado y con nosotros presentes, considerándolo como una oportunidad para intentar darle un cierre definitivo al conflicto que dio origen a la causa. Lo meditó por unos segundos y aceptó la propuesta. Él también estuvo de acuerdo en terminar la audiencia de esa manera, o sea, juntos. Así que los juntamos a todos en la sala y luego de explicar a ambos el objetivo de la charla, Sofía solamente le dijo, Nicolás, me abandonaste. Y él, mirándole a los ojos, le contestó, rompí nuestro pacto, tenés razón, perdóname. Y todo, también la audiencia terminó. Me parece que es una pequeña perla que habla de esto que me gusta señalar, ¿no? Ahí los sujetos, si uno genera condiciones, puede ser que algo pase en los términos de ese, en este caso para terminar una relación, para romperla, ¿no? Para cerrarla. Pero ahí hay un encuentro posible. Hay otros casos que, por el contrario, vienen a iniciar una relación, ¿no? Entre ellos, detrás del vidrio, un caso extraordinario donde en ocasión de una denuncia penal, un joven de 15 años encuentra la única oportunidad que había podido hasta ese momento de venir a conocer a su papá, que había sido citado por la madre. Una mediación emocionante que revela nuevamente que las personas usan, en el mejor de los sentidos, ese espacio que uno ofrece para aquello que necesitan y que incluso lo hacen sin pedir permiso, ¿no? Sin preguntar. No era el tema de la mediación, el conocimiento o el encuentro entre un padre y un hijo. Y sin embargo, los sujetos se apropian de esta instancia de encuentro que uno está generando, ¿no? Y ahí me parece que hay una riqueza extraordinaria. Hay otro caso que es los intereses distintos no alteran el producto, que también va en este sentido, ya les voy a decir. En este caso también, a propósito, hay un incumplimiento de deberes de asistencia familiar y sin embargo lo que aparece es la necesidad de la mamá de una niña de 8 años que reclama al padre por asistencia, la figura que el sistema de justicia permite, y en verdad lo que quiere es que el padre la quiera, ¿no? Y ahí es muy interesante en ese caso, que creo que no se observa con tanta claridad en otros, cómo la amenaza del sistema penal, sumado
a una posibilidad laboral concreta, genere una transformación en el seno de la familia que tiene este hombre con su nueva mujer y sus hijos más chiquitos, que genera un cambio de actitud interesante, ¿no? Entonces ahí hay dos casos en los que uno podría decir, bueno, hay un inicio de una relación distinta, ¿no? Y por lo menos, y además en el seno de la familia. Y eso no estaba previsto, eso no está en el expediente, eso es lo que ocurre en el encuentro con los sujetos, ¿no? También hay otras que tienen que ver como otras mediaciones que tienden a reencauzar las relaciones, el vínculo, ¿no? Había dos que yo mencionaba, les nombraba, de intervenciones con hijos adultos en situación de consumo excesivo, en situaciones de mucho desborde psicoemocional, a partir de lo cual de la denuncia se empieza un trabajo, digamos, por un lado internación y por otro lado un trabajo sostenido a lo largo del tiempo. Hay otros casos que tienen que ver con reanudar, otros casos atravesados por violencia, en donde quienes participan hablan de su necesidad de continuar esa relación, ¿no? Y entonces nosotros ahí asistimos a esas idas y vueltas en relaciones altamente conflictivas y muchas veces peligrosas, intentando acompañar, acompasar de alguna manera esos procesos de análisis y esos procesos de elaboración. Hay varias ahí, China versus Paraguay, hablar de cómo hablar, el reencuentro, hay varios casos que ustedes pueden leer en esa clave. ¿Estamos bien de tiempo? Sí, estoy bien, ok. Otros casos interesantes para reanudar el vínculo, y acaso de lo más interesante, por lo menos en el sentido de ese encuentro con intereses diferentes, ¿no? Bueno, muchos de ustedes son mediadores, algunos no, pero un poco la clave de la cuestión en una mediación es tratar de identificar si en aquello que se percibe como opuesto solamente hay oposición. A veces hay una percepción de incompatibilidad y sin embargo intereses diferentes, ¿no? Y un caso bastante paradigmático de eso, y la mediadora dice algo así como, esto parece una mediación de libro, ¿no? En esa sorpresa que produce encontrar que la oposición no era tal, sino que en verdad se trataba de intereses diferentes que bien podían compatibilizarse, casi en un sentido que uno podría decir, ¿será cierto o lo inventaron para dar una clase? ¿O es un caso ficticio? ¿Es un caso que redondea la teorización? El caso de Amores Perros, dos vecinos, uno de ellos atravesando un duelo importante, tiene un perro que deja todo a lo largo del día, muy dolido por el duelo, por su viudez, va a trabajar durante el día y deja el perro. Y los vecinos escuchan el ladrido del perro de manera incesante, ¿no? Y sin haber podido encontrarse ni hablar, el que padece el ladrido del perro pone una denuncia penal justamente como un límite, ¿no? Como una conversación que no se pudo tener, generando condiciones para una negociación. Y el caso es tan simpático y sorprendente en ese sentido, que en verdad lo que ocurre allí es que el vecino, Esteban, que no puede dormir, que necesita estar en paz, en verdad se dedica a adiestrar perros, ¿no? Y rápidamente lo que hacen es acordar, bueno, sí, parecido a lo adoptar, se propone llevarlo, sacarlo a pasear durante el día, y entonces tranquilizarlo al perro, o sea que lo hace no solamente porque es un buen vecino, sino porque hace a su propia conveniencia, ¿no es cierto? Para él también y para el vecino viudo también. O sea, un caso que seguramente lo usaremos en cuanta clase tengamos delante, porque me parece que revela de alguna manera eso, y también aparece en la línea de
oportunidad la mediación, incluso la mediación penal, que uno siempre imaginó que el nivel de conflictividad era mucho mayor que una mediación llevada a otro ámbito institucional, se vuelve como la oportunidad para generar una nueva relación. Y después aparecen algunos casos muy interesantes que ilustran de alguna manera los objetivos más denunciados, los objetivos más explícitos, los objetivos más consensuados respecto de la mediación en el campo penal, ¿no? Uno que es la de darle voz a las víctimas, ¿no? Y eso se ve mucho, se ve con mucha claridad, en particular en el caso del rock and roll. Dios quiera que lo tenga cerca, si lo encontré. Un caso muy interesante donde el mediador cuenta acerca de su propio sentir, de sus prejuicios, y que me parece que lo vuelve muy atractivo. Se trata de un padre que llega con su hijo ya de 18 años que había recibido una golpiza importante en la puerta de la escuela de otro grupo de muchachos, y entonces el convocado a la mediación, el denunciado, es un muchacho que también asiste con su mamá, y entonces en la primera entrevista con el padre aparece la posibilidad, cuenta una serie de pesares y un tratamiento largo costoso, ¿no es cierto? Y una serie de afecciones físicas y también cierta situación traumática en términos psicológicos después de esta golpiza que recibió el muchacho. Y entonces el padre le dice al mediador que tiene la expectativa de una reparación económica por este daño, ¿no? Por esta cuestión. Entonces el mediador le pregunto si me autoriza a transmitirle al denunciado su pretensión económica en una audiencia privada. Y enérgicamente le contesta con un tajante y rotundo no. O sea, no lo autoriza. Entonces le pregunta, ¿por qué motivo usted quiere que yo le transmita a la otra parte que no quiere que le transmita su pretensión económica? Dice el mediador. Entonces el señor permaneció unos instantes en silencio sin contestar y luego volvió a expresarse por la negativa girando su cabeza. ¿Qué es lo que usted espera que suceda en esta audiencia? ¿Qué es lo que usted necesita en este momento? Y entonces el señor dice, mire mediador, la verdad que la cuestión económica no es lo más importante. Yo necesito que este sujeto se entere de todo el daño que causó mirándome a los ojos, estar cara a cara con él, que sepa que no se la va a llevar de arriba y que le pida perdón a mi hijo. Necesito que usted me banque en esta. Cuando usted expresa que el denunciado no se la va a llevar de arriba, ¿a qué se refiere exactamente?, le pregunta el profesional. Me refiero a que sea consciente de que los actos que cada uno realiza tienen consecuencias para otras personas y que si uno obra mal, sin reparar las consecuencias, puede perjudicar a otros. Me parece que este pequeño fragmento revela eso. La mediación es una oportunidad de encuentro, es una oportunidad de diálogo, efectivamente de darle protagonismo a la víctima, ¿no? Me parece que esto el caso lo muestra con mucha claridad. Pedidos de disculpas a lo largo del libro podemos escuchar en muchos casos, no solamente en este. Como les digo, la percepción siempre es parcial y a mí siempre me convocó más porque la gente hace una denuncia penal y luego quiere mediar, ¿no? Esa es un poco más mi preocupación que la otra, pero ustedes podrían leer el libro si esa fuera su preocupación acerca de las disculpas, del sentido simbólico de ese encuentro, de la vertiente reparatoria. Podrían leer todos los casos buscando eso y seguramente que lo van a encontrar, mucho más que yo, ¿no? Hay otro caso también muy interesante que también es como muy propio de la enunciación de los objetivos de la mediación penal,
que tiene que ver con que en muchos casos podrían intercambiarse el rol de víctima y victimario, de denunciado y denunciante, ¿no es cierto? O lo que es lo mismo, depende de cómo se cuente la historia, de quién la cuente o cómo se puntúe la secuencia de los hechos, uno va a estar en una posición y otro va a estar en otra, ¿no? Y ahí es muy lindo el caso de una madre y un hijo que denuncian al vecino que pone una cámara en el palier, ¿sí? Ese caso es muy simpático porque en verdad el vecino pone la cámara en el palier porque se quiere defender de otras denuncias que en verdad no hizo, pero de otros hechos que podían haberse constituido en denuncia, como que le roban el diario, esencialmente, ¿no es cierto? Y que tiene pruebas acerca de eso. Es audaz el libro porque también cuenta casos que no llegaron a ningún acuerdo, ¿no? Cuenta casos en los que, por cierto, quien en principio accede a venir a la mediación no está dispuesto a ninguna conversación y tiene gestos que son hostigantes, con lo cual ahí la mediación no aporta eso que podría. Con lo cual, vuelvo un poco a mi hipótesis inicial. A mí me parece que esta oportunidad de un encuentro, de una conversación que a través de este procedimiento de mediación el Poder Judicial es capaz de dar a sus justiciables, es una oportunidad extraordinaria al servicio de quienes estén dispuestos a tomarlo. Con mediadores que son capaces de escuchar y de dar lugar a aquello que allí pasa, aquellos que no quieren conversar, que no están dispuestos a negociar nada, como aquellos que pueden hacer un acuerdo simplemente sin conmoverse demasiado, como aquellos otros que se pueden comprometer auténticamente en un pedido de disculpas, en el reconocimiento de lo que le ocurrió a otro, ¿no? O la oportunidad para generar algo nuevo o para terminar mejor. Cuando nosotros ponemos al servicio este procedimiento de escuchar y podemos sostener el problema, podemos generar una oportunidad a la libertad de los sujetos de efectivamente qué quieren hacer con su problema. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos ok? ¿Cerramos? ¿Leemos algo más? Un poquito más. ¿Cómo? Tengo pilas de cosas, sí, para decirlas, tengo pilas de cosas, pero tampoco no los quiero aburrir demasiado. También un límite muy interesante, un caso bastante triste de una muchacha que parece ejercer la prostitución, que la denuncia le pone un límite a los ataques y al hostigamiento que se percibía como permanente de quien parecía pertenecer a esa situación, ¿no? Parece que esto... Tampoco si les cuento todo, por ahí no lo van a querer leer, ¿no? Por ahí les puedo dejar un poco de intriga, ¿no es cierto? Por ahí les puedo dejar un poco de intriga. Ah, hay un tema más, sí, me estoy olvidando, que sí que me parece muy interesante, que no estaba mencionado y que hay varios casos que tienen que ver con el trabajo del equipo interdisciplinario. A ver, esta también es una particularidad de este equipo. Uno de los casos, si no me equivoco, el de Osvaldo, su esposa y su hijo, ¿no? Es uno de los casos, sí, en nuestra casa solo se escucha música. Es uno de los casos que muestra, me parece bastante acabadamente, el trabajo del equipo interdisciplinario como un sostenimiento de la problemática, en el entendimiento de que el expediente no siempre, resolver un expediente no siempre quiere decir resolver un problema vital de las personas ni resolver el conflicto, que puede ser un paso en la resolución de ese conflicto, pero no es el único. Y en ese entendimiento me parece que hay un sostenimiento en el trabajo del equipo interdisciplinario muy interesante, especialmente de aquellos casos donde la relación entre los sujetos persiste en el tiempo y donde la intensidad de los vínculos es definitivamente alta. Y este es el caso donde una pareja
denuncia a su hijo que los hostigaba, que está en un tratamiento de recuperación de adicciones, y el equipo hace todo un trabajo de más de cerca de un año de acompañamiento a las distintas vicisitudes que la familia va pasando, ofreciendo una instancia de escucha y de atención y de contacto con el problema. A mí me parece que ese es un caso muy lindo. Y dicen las autoras, sabemos que la mediación no arregla todo. Es una frase que me encanta, hace años que la repito. Ustedes me habrán visto, los que no me conocen me habrán visto muy entusiasta, pero me encanta decir que para qué cosas no sirve la mediación, ¿no? La mediación no arregla todo, solo es una llave que abre una posibilidad de cambio en un momento álgido, de crisis, y habilita un espacio que podrá ser habitado cuantas veces se quiera para seguir pensando, reflexionando y abriendo alternativas. A su vez, la instancia de mediación a veces nos lleva a otros espacios que tal vez son más adecuados que el ámbito penal para abordar otros aspectos de la complejidad de una situación personal y familiar como esta. Un trabajo de sostenimiento del conflicto más allá del ámbito específico supone un compromiso ético con los sujetos que consultan, compromiso ético con los justiciables, supone entender que el trabajo, el compromiso es con las personas y no solamente con los expedientes. Me parece que es me parece que vale como muestra muy interesante del compromiso y de este modelo de trabajo que fueron ideando, ¿no? Con el liderazgo de Susana y de Nélida, incorporando una mirada interdisciplinaria al trabajo, ¿no? Y entonces en el libro se puede leer este trabajo del equipo interdisciplinario posterior a la mediación y en otros casos simultáneo con la mediación, ¿no? Una integración de una pareja de comediación que me parece que engrandece las posibilidades, que ayuda. Bueno, por lo demás, léanlo. La verdad que léanlo. Todos los que son mediadores lean todos los trabajos de sus compañeros. Los que no están todos los días en el centro, léanlo, porque van a encontrar muchas de las preguntas que tienen acerca de este equipo de mediadores. Y me parece que las palabras de Susana Velázquez en el inicio del texto ponen una clave sobre, al menos lo que yo leí, ¿no? Que es que las palabras se constituyen en puentes. Y esta es la apuesta en la mediación en general. Y a esta mediación, que muchas veces intentamos definir qué es mediación en un ámbito penal, le cabe exactamente la misma definición, ¿no? Poner allí palabras que se constituyan en puentes. Así que felicitaciones a todos los autores, los gestores, los responsables de que este equipo trabaje de esta manera y que además tenga la capacidad y que tenga todo el sustento como para publicar. Y felicitaciones a todos y a los demás que lean el libro. Muchas gracias. Bueno, como nos queda un ratito más, queríamos invitarla a Eugenia López Pereira y a, no sé si Cecilia también se suma, a que lean algunos fragmentos de uno de los casos que están en el libro. El caso pertenece a Gustavo Vilaschi, es Los de afuera son de palo, y de alguna manera queremos homenajear a los que están en el libro pero ya no están en el centro por X circunstancias de la vida, siguieron otros caminos, que son María Soriano y Gustavo Vilaschi y Alicia de la Fe, pero que bueno, siempre están en nuestros corazones, diríamos así. Bueno, las invitamos a Cecilia y a María Eugenia y luego Silvia nos dirige una palabra de cierre. Bueno, muchas gracias. Bueno, como decía la jefa nuestra, Susana, este texto que vamos a leer es de Gustavo Vilaschi, que está ya presente.
y por más que emigró del centro, nos vino a ver hoy acá y acompañarnos. El texto se llama Los de afuera son de palo. Este es un caso de varios años atrás, que se inició por la figura de amenazas. Un médico pediatra, el requirente, de un hospital de niños habría sido amenazado por el padre de un paciente suyo, de 20 y pico de años, internada en el nosocomio donde el médico atiende. El padre de la paciente, Pedro, separado de la madre de su hija, al parecer concurrió a la sala donde se encontraba trabajando el doctor Gutiérrez, a quien habría amenazado y acusado por el deterioro estado de salud de su hija, blandiendo una masa, ya que Pedro es albañil. Todo ello en un supuesto estado de ebriedad. Llevé a cabo una reunión previa con el requirente y su abogado. Antes de la entrevista con el médico, me reuní con el abogado del denunciado, quien vino a mi encuentro solo, ya que el requerido se encontraba en calidad de refugiado, en la sala de espera. Daba la impresión de que ante la naturaleza violenta de la supuesta agresión proferida contra el médico, su abogado lo tenía guardado para evitar un posible ataque por parte de Pedro. El abogado me manifestó la intención de su asistido participar en el procedimiento de mediación, a quien había aleccionado para que pidiera disculpas y le había aconsejado que no hiciera mención a la cuestión de la salud de su hija, ya que de esa forma se evitaba la posibilidad de que el conflicto con el médico escalara. Su abogado solicitó que oportunamente se tuvieran en cuenta los consejos dados al requerido. En mis adentros, en realidad, pensaba que quien debería tener en cuenta o no las recomendaciones recibidas era la parte. A continuación me entrevisté con el requirente y su abogado. El requirente, de nacionalidad brasileña, hablaba perfecto español, ya que hacía años que residía en Argentina. Lo noté preocupado, pero muy bien plantado. Su inquietud se tradujo en preguntarme si yo le garantizaba su integridad física, a lo que contesté que no podía asegurarle nada, ya que mi función no era garantizar, sino facilitar, en este caso, el diálogo. Me comentó los reparos planteados tanto por su mujer como por su jefa con relación a su seguridad en la audiencia de mediación, teniendo en cuenta la supuesta conducta agresiva que había tenido el requerido para con él el día del hecho, por lo que le habrían recomendado no concurrir a la mediación. Tanto su jefa como su esposa se preguntaban cómo era posible mediar con una persona que lo había amenazado de muerte utilizando una masa. Ante estos cuestionamientos, le expliqué que la mediación podría desarrollarse a través de reuniones privadas que evitarían el contacto directo con el requerido. La conversación con el médico se fue yendo por las ramas en diversas temáticas, como los orígenes de la bossa nova, el qigong, como predecesor del tai chi chuan, la actividad indicada para las hernias de disco del mediador y otros temas más. Quiero remarcar que esta recorrida por temas afines a los gustos del requirente y la demostración de interés por parte del mediador hicieron que éste dejara de lado sus resquemores, mejor dicho, los de su mujer y su jefa, respecto a su seguridad y aceptara participar en una reunión conjunta con el requerido. Cuando finalizó la entrevista con el médico, previo solicitarle a los profesionales actuantes que tuvieran la gentileza de permitirme reunirme a solas con las partes y ante la conformidad de ambos, hice ingresar a la sala al requerido. A Pedro se lo veía muy apesadumbrado, cohibido, con la mirada dirigida hacia el suelo. Una vez formulado el discurso inicial por parte del mediador, Pedro ensayó el pedido de disculpas sugerido por su abogado y expresó asimismo su arrepentimiento por la situación que le había hecho atravesar al médico. Le explicó que creía que su hija no estaba siendo atendida por los médicos del hospital y que eso lo había puesto muy nervioso. El doctor Gutiérrez tomó la palabra para aceptar las disculpas rápidamente y expresó su voluntad de dar explicaciones a Pedro
sobre la enfermedad que sufre su hija. Ante ello, consulté al requerido si era su deseo aprovechar la reunión para recibir dicha información. Pedro, quien por primera vez se mostraba entusiasmado, respondió afirmativamente. Luego de que el médico elucidara lo delicado del estado de salud de la hija de Pedro y tras aclarar que ello no se debía a la falta de atención, sino a la gravedad de la enfermedad, Pedro, emocionado, agradeció la explicación brindada y manifestó que era la primera vez que recibía un informe sobre la salud de su hija. Expuso que al encontrarse separado de la madre de aquella y al tener graves problemas de comunicación o de incomunicación con ella, no había tenido la oportunidad de interiorizarse sobre los motivos por los cuales su hija se encontraba tan mal. Si bien recuerdo muchos detalles de la mediación, a pesar del tiempo transcurrido, no puedo recordar si se despidieron con un apretón de manos o un abrazo. Para el relato hubiera sido más emotivo este último saludo. Pero sí puedo evocar el agradecimiento de ese padre que, siendo víctima de la desinformación, se había convertido en victimario del médico. Gracias a la posibilidad que se dieron ambos de escucharse mutuamente, por un lado, Pedro había dejado de ser víctima y victimario, y por otro lado, el médico había dejado de ser víctima del temor que le había producido la conducta de Pedro, temor del cual habían sido presas también tanto su esposa como su jefa. A modo de conclusión, diremos que a veces el mediador puede verse tentado a seguir, a través de sus intervenciones, las sugerencias dadas por personas que no son parte en el conflicto, abogados, familiares, allegados, entre otros. En algunas oportunidades parecería que algunos asistentes de las partes en las mediaciones actúan teniendo en mira solamente el acuerdo, y por eso se intenta evitar cualquier situación que atente contra la obtención de dicho resultado. Pero si no se pierde de vista que la mediación es un espacio de diálogo, es deseable facilitar la comunicación directa entre requirente y requerido, ponderar el diálogo sobre los miedos y temores de terceros. Muchos conflictos justamente existen o no pueden resolverse por la falta de diálogo entre las partes, y en numerosas oportunidades ello se debe a la intervención de terceros que buscan impedirlo o dificultarlo, so pretexto de salvaguardar la seguridad jurídica de alguna de ellas o evitar la escalada del conflicto. Estos terceros, con una mirada paternalista o sobreprotectora, muchas veces interfieren en la posibilidad de una comunicación directa entre las partes que viabilice un entendimiento basado en el conocimiento entre ellos. Estos terceros deben comprender que el conflicto no les pertenece, sino que les concierne a las partes y que son aquellas, con su acompañamiento, quienes deben gestionar por ellas mismas dicho conflicto, desde ya cuando así lo deseen, porque en definitiva, los de afuera son de palo. Bueno, muchas gracias. Para terminar, nos va a dirigir la palabra la doctora Silvia Bianco, que es consejera del Consejo de la Magistratura y además es quien está a cargo de la presidencia de la Comisión de Fortalecimiento y Planificación Estratégica, y en ese carácter también es el titular del Centro de Mediación, es decir, del área de mediación. Así que bueno, sin más trámite le damos la palabra a Silvia para que para que cierre. Ya está. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la editorial Jusbaires, sí, que cuenta con su sello de buen diseño argentino. Como han visto, el ejemplar es de un diseño espectacular. Agradecer al Consejo de la Magistratura de la Ciudad que por tener esta editorial, por seguirla manteniendo contra viento y marea, que es lo que nos da la oportunidad de poder crecer y poder llevar este conocimiento, que como a veces digo, no es un touch y tocar una pantalla, sino es tener un libro, que eso es otra posibilidad de comprenderlo. Tener un libro, tener las hojas en la mano, da otra posibilidad de entendimiento, da otra posibilidad para comprenderlo, de ir y venir, de marcar. Yo sé que algunos no están de acuerdo, me gusta marcar los libros, me gusta señalarlos,
Me gusta que sean míos, no me gusta prestarlos. Y también quiero agradecer especialmente, y que no sea solamente una foto, a la licenciada Leticia Peralta, la abogada Leticia Peralta, que ha pintado los cuadros que han pasado durante toda esta fábula y todo este entendimiento de mediación. Así que también felicitarla y agradecerla por su merecidísimo aplauso. Cuando escuchaba a la licenciada Brandoni, lo que me quedó era que era audaz el libro. Y yo le agregaría que los que son audaces es el equipo de mediadores que tenemos. Porque son muy audaces, ya han escrito, este es el tercer libro, han venido contando durante los 3 libros, la primera es una parte más normativa, en la segunda han contado cómo se ha hecho lo del ICOM, van creciendo y ese empoderamiento humano que tiene el Centro de Mediación es muy loable porque es para felicitarlos porque se siguen animando y siempre van un pasito más allá y se someten a las críticas, se someten a los pocos a veces recursos que tenemos, se someten a veces a reuniones larguísimas fuera de horario de trabajo. Entonces eso es realmente para un merecido aplauso. Y como yo siempre les digo, como decía Bulat, lo que no se mide no se gestiona y lo que se mide mal se gestiona mal. Y están haciendo un trabajo que se van superando año tras año. Y por eso el empoderamiento humano. Y cuando hablamos de mediador, ¿sí? Yo lo que le digo siempre es que es un tercero imparcial, pero que en la mediación no es el único que tiene que estar atento, con estas 2 orejas y una sola boca, sino también ahí es una parte muy importante de los abogados, colaborar con el mediador. Porque han visto en algunas mediaciones muchos, donde los abogados suelen decirle al cliente, deja que hablo yo. Y la voz que se tiene que escuchar, como decía la licenciada, la voz que se tiene que escuchar es de las partes. Y en una mediación son los que tienen el conflicto, no son los abogados. Los abogados tienen que dejar que ese es el momento donde quizás hasta nos encontramos, como abogada lo digo, quizás nos encontramos con algo que la persona no nos contó en el estudio cuando quisimos ir más allá de la charla, que quizás solamente le va a salir cuando ve que hay una persona que está tratando de llegar a un acuerdo, que está tratando de alguien imparcial como es el mediador, de solucionar algo que quizás no se va a solucionar ni con dinero, ni tampoco se va a solucionar en esa audiencia, pero solucionar un dolor afectivo quizás, que es a veces el más problemático. Y ahí es donde el abogado tiene que ayudar, colaborar con este puente y dejar que hablen las partes y dejar que si tienen ganas de llorar, si tienen ganas de gritar, si tienen ganas de decirse lo que sea, porque ahí el que maneja, como digo yo, la habitación de 4x4 es el mediador y el abogado es un colaborador del mediador, porque ustedes son los que hacen los puentes. Y esa mediación, siempre hago hincapié con esto de que se la tienen que llevar con un lenguaje claro, ¿sí? Donde las partes, que son las que tienen el conflicto, son las que tienen la preocupación, entiendan de lo que le estamos hablando. Yo sé que los mediadores tienen ese compromiso, los del Centro de Mediación del Consejo de la Magistratura, de utilizar un lenguaje llano, de utilizar un lenguaje claro, que todos entendamos, que todos puedan entender, y no solamente los abogados, porque ahí es cuando le ponemos sin querer un bozal a las partes y dejan de entender, dejan de poder hablar, y eso es lo que tenemos que evitar. Y yo sé que el Centro de Mediación ese compromiso lo tiene, que han hecho una charla el año pasado, donde se la programó para 2 horas y ha sido de casi 4 horas. Tienen el compromiso que sean las partes las que entiendan, no solo los abogados. Colaboran al acceso a lo que es todo el acceso a la justicia, y es esto de ser escuchas, ser parte del diálogo y ayudar a las partes a llegar o no llegar a un acuerdo, pero de irse de esa mediación con un peso menos, no con un problema más. Y eso es lo importante del rol que cumplen cada día cada uno de ustedes. Y en esta construcción ciudadana, bueno, creo que lo más importante es lo que se acaba de escuchar, es estos puentes, esta construcción de puentes que venimos de la charla anterior, esta construcción de puentes
que continúe, que vaya un poquito más, que sigamos, que empecemos a escribir el cuarto libro, que sigamos aunando esfuerzos, que se sigan haciendo los desayunos de trabajo, los talleres por la tarde, que se sigan trabajando en confianza y lo importante es que el equipo siga trabajando como hasta ahora y que siga mejorando. De tanto Daniel Fábregas como director del centro de mediación, como consejera, tienen todo el apoyo para lo que necesiten, ¿sí? No me empiecen a pedir un edificio, porque saben que no. Pero saben que tienen todo el apoyo para hacer todos los emprendimientos que quieren. ¿Quieren ir por mediación en las escuelas? Apoyamos, vamos. ¿Quieren ir por mediación donde vean que es necesario? Lo hacemos. Saben que cuentan con nosotros. Nosotros realmente creemos que los mediadores son puentes y que están para colaborar y que son el mejor acceso a la justicia que tiene la ciudadanía. Y sin esa construcción ciudadana no podemos llegar a nada. Y si dentro de 10 años podemos tener esta charla, espero que en lugar de tener la gente que está acá, que está abarrotada el stand, tengamos miles de personas, porque todos de a poco con el boca a boca debiéramos confiar que la mediación es lo más rápido para solucionar un conflicto en la justicia y no largos juicios que a veces no nos ayudan y no ayudan ni siquiera a las partes que tienen el problema. Así que agradecerles eternamente a todo el Centro de Mediación. No voy a dejar de agradecerles jamás a Juzbaires, que nos apoya porque les pedimos y lo hacen, y los correctores han corrido y nos han dicho hay que mejorar esto, hay que mejorar lo otro, y hemos hecho un gran equipo. Así que mil gracias, sigan trabajando así y ya saben que cuentan con todo nuestro apoyo, pero sigan para adelante porque tienen todo lo necesario, que es esto del equipo humano, y eso es a veces lo que hay muchas carencias y a ustedes les sobra. Así que felicitaciones.